Toma y dame. Un quiz a un solo toque. Fútbol sonoro del blog de Tiago Aristi. Un deporte diferente al fútbol. Yo soy muy aficionado al rugby, me gusta mucho el rugby, lo jugué en la universidad. Es un deporte que me apasiona por su filosofía, me encanta el despliegue físico y me encanta que es un trabajo absolutamente de equipo. En el rugby, a diferencia de los otros deportes colectivos, podría decir, tal vez no todos, pero a diferencia del fútbol y a diferencia del baloncesto, en donde una figura puede marcar una diferencia profunda, si en el rugby no funciona el equipo, no hay victorias. Y es un deporte supremamente fuerte, de contacto, duro, rudo, y precisamente por eso su espíritu competitivo amateur, su romanticismo, su ética y su limpieza son unas vainas que me fascinan. Un referente o ídolo por fuera del deporte. Yo tengo dos, no sé si por fuera del deporte clasifique hablar de Santiago Segurola. Soy un periodista normal al que le gusta escribir y a algunos les gustará como lo hago y otros no. Lo que sí tengo es curiosidad, que creo que es un factor decisivo para un periodista. Es más, tampoco sé si clasifica decir Daniel Samper Pisano. El fútbol no debería estudiarse en las escuelas de deporte, sino en las facultades o escuelas de literatura y de poesía. Ellos dos son mis ídolos y referentes. A mí me parece que son el deber ser del periodista, personajes universales, personajes que en el caso de Segurola, por supuesto, se hizo muy famoso por su trabajo en el periodismo deportivo, pero el tipo es un periodista cultural sensacional, es un tremendo analista político, y Daniel Samper Pisano siempre fue mi ídolo desde chiquito. Digamos que de los primeros libros que yo leí en mi vida eran los libros que mi mamá tenía de él, su postre de notas y demás. Ahora los tengo una colección, yo tengo todos los libros de Daniel Samper Pisano, lo admiro muchísimo, un tipo que estuvo al frente de la unidad investigativa del tiempo, un tipo que enfrentó las manos oscuras de ejército y narcotráfico en los 80s, denunciándolo desde el tiempo, y al mismo tiempo hacía crónicas del Tour de Francia, hacía crónicas de su Santa Fe, hacía historias culturales, sus libros sobre vallenato y sus trabajos sobre vallenato y sobre la lengua española también. No, yo lo admiro muchísimo, para mí es el deber ser, ojalá algún día, pero falta muchísimo, eso sí lo tengo claro. ¿El jugador que más ha disfrutado en un estadio? Esta es una gran pregunta, porque si bien yo soy hincha de Millonarios, el jugador que yo más disfruté en un estadio se llama Mauricio Molina, porque primero que todo yo cubría Santa Fe cuando él, muy peladito, vino a Bogotá a jugar con Independiente Santa Fe, y qué crack. Lo disfruté en los entrenamientos, lo disfruté en la cancha, y después, cuando llega el Medellín, a mí desde Bogotá, en el antiguo Diario Deportivo, que en paz descanse, me tocaba cubrir Medellín y me tocó esa maravilla de Libertadores. Entonces, cuando el Medellín jugaba el local en la Libertadores, yo viajaba a Medellín a cubrir el partido, a hacer la crónica, a hacer la historia, y a mí no se me va a olvidar ese partido frente a Santos en la semifinal. Yo estuve ahí con Mao chillando cuando estaba anunciando que se iba el poderoso, yo con la grabadorcita enfrente. Mao para mí es un ídolo, yo lo admiro muchísimo y me pareció un crack. Y cómo lo disfruté también en las palomitas que le dieron en Selección Colombia, me parecía un crack, ¿sí? No lo alcancé a ver en cancha en sus comienzos con Envigado, pero sí lo vi en cancha con Santa Fe, con Medellín, con la selección, y después, ahora en su regreso ya antes de retirarse, otra vez con el Medellín. Y qué jugador sensacional. ¿El uniforme de qué equipo? Uy, esta es rara, porque para mí el uniforme más bonito es el uniforme, y creo que incluso era el tercer uniforme de Francia en el 2011, cuando tuvimos el Mundial Juvenil, que la selección francesa tenía un uniforme con el que alcanzó a jugar, si no estoy mal, las semifinales, blanco con franjas azules, unas líneas azules un poco gruesas, horizontales, parecía un uniforme marineritos. A mí esa camiseta me parece espectacular. ¿La liga de fútbol que más le gusta? La Premier League, lejos. Es espectacular. Uno en la Premier League disfruta un partido entre el 14 y el 15. Sabe que hay nivel. Espectáculo puro. Por eso es la liga más rentable del planeta, ¿sí? Es decir, en todas las otras ligas uno sabe que siempre hay un gran favorito. En la Premier League cualquier favorito va a sufrir y a pasar gasolina y a parir borugos, jugando incluso con el 15º, el número 18. A mí me parece que es una liga espectacular. La ciudad más futbolera de Colombia. Sin lugar a dudas es Medellín, y básicamente lo tengo que explicar a partir de las otras. Barranquilla es una gran plaza futbolera,
pero es que está el Junior y la selección, que obviamente no es poco, pero no hay más, no hay un segundo equipo, no hay esa necesidad de fútbol todos los fines de semana, porque sabes que este fin de semana no juega Junior, el otro sí, en el otro, en fin. En Bogotá tenemos una muy buena presencia de hinchadas de todas partes. Aquí hay una muy buena barra de Nacional, una muy buena barra del América y por supuesto están Millonarios y Santa Fe, pero también hay una barra organizada del Once Caldas. Hay presencia y uno lo nota. Cuando hay partidos con los equipos grandes, uno ve siempre el sector y no necesariamente son viajeros, son habitantes de Bogotá, porque esa es la característica de Bogotá, es una ciudad de migrantes. Sin embargo, es demasiado grande y siento que aunque la pasión de los dos grandes de Bogotá, de Millonarios y de Santa Fe, está ahí siempre. Millonarios es un equipo infinitamente popular en la ciudad. Santa Fe no es tan masivo, pero Santa Fe tiene una hinchada muy curiosa que acompaña en momentos específicos, en otros no, pero siempre está pendiente. Los hinchas de Santa Fe, muchos son de televisión o de página web hoy, pero no están ahí. En cambio, en Medellín uno siempre ve esas tribunas casi llenas, Nacional y Medellín, y pues como tuve la oportunidad de cubrir en su momento a Medellín, uno lo notaba, la ciudad se paralizaba. Es el encanto también de ser una ciudad más pequeña, entonces uno siente el impacto cuando hay un partido, las cercanías del estadio son más agradables que en el resto de ciudades. Me parece que Medellín es increíblemente futbolera. Quiero destacar también a Pereira, porque yo no he conocido una hinchada más pasional que la del Deportivo Pereira, pero pues lamentablemente el Pereira, que tiene para mí el mejor estadio de Colombia, estuve demasiado tiempo en la B. Ahorita, pues, salvo las circunstancias actuales, estábamos volviendo a disfrutar a un Pereira ahí, y Pereira también es una gran plaza futbolera, pero la verdad la ventaja la saca Medellín. ¿La comida que más le gusta? Pues yo creo que si hablamos de un tipo de comida sería la italiana, aunque debo decir que tengo una extraña debilidad por las carnes. Soy muy carnívoro, eso me gusta mucho, y también las masas, pero pues digamos que eso ya no es de comida fundamental, pero si yo fuera dueño de una panadería ya se había quebrado. ¿Cerveza o vino? Cerveza. Vino con mi esposa, vino para una cena, pero el día a día, el rato a rato, la película, el partido de fútbol, el llegar a la casa y me quiero relajar, una cerveza. Y creo que he bebido más de 40 cervezas. ¿El gol que más gritó? En mi infancia, el gol de Rincón, el 1-1 contra Alemania, es de los más grandes recuerdos que tengo de infancia. Estaba, por supuesto, en el colegio, yo tenía 10 años, acabábamos de salir a vacaciones, mi mamá se fue a trabajar, yo me quedé en la casa viendo el Mundial, nos hacen el gol y de pronto la recupera Leonel, comienza la jugada, bendito pibe, sale Rincón, Bodo Igner y por Dios el gol. Yo, mientras cada jugada iba pasando, con cada pase yo me iba acercando al televisor, me iba parando en la cama, y este apartamento en el que vivíamos con mi mamá era el clásico apartamento ochentero, que el techo tenía como esas pullitas de pintura que dejan como unas pullitas blancas. Pues claro, con el brinco de gol yo salté, me di en la cabeza, quedó la marca arriba de sangre, me abrió un hueco que hoy en la calma todavía se ve, y ese fue el gol que más grité en mi infancia. Y el gol que más grité en mi vida adulta fue el de Wilberto Cosme en la final contra el Medellín de Millonarios en 2012, cuando Millos logra por fin su estrella 14. Yo estaba en transmisión, yo estaba al aire en Blue. Yo en Blue era el segundo comentarista. Obviamente el primer comentarista era Javier Hernández Bonet, el narrador en ese entonces era Javier Fernández, el cantante del gol, y pues resulta que hace el gol Wilberto Cosme y yo lo canté al aire antes de que lo cantara el cantante. Se me salió, pues de la emoción, hermano, o sea, tantos años sin ser campeón, se me salió, casi me mata Javier, o sea, casi me mata la vaciada, porque lo más importante en una transmisión es el narrador y es el canto del gol del narrador, y yo me le metí. Obviamente cuando empezó a cantar el cantante del gol, mi grito quedó por allá en un 19º plano, pero ese lo canté con el alma también. ¿La Champions o la Libertadores? Para ver por TV, la Champions. Para ir, la Libertadores. Como hincha de la Libertadores, como la Libertadores no hay dos. O sea, cuando uno ha estado en una plaza como visitante y ver cómo es ese ambiente caldeado, sobre todo en el hemisferio sur,
Uy, hermano, esa sensación de Libertadores, esa calentura de Libertadores, eso es una cosa absolutamente de locos. Y ojalá, si hay argentinos o brasileños metidos, y ojalá el partido sea en el hemisferio sur. ¡Oh, calentura! ¿El mundial que más le gustó? Yo tengo que decir que de los que he visto, el mundial que más me gustó fue Alemania 2006, porque es una épica que termina en tragedia. Es decir, este mundial en el que Zidane asume el papel protagónico, en el que Zidane elimina a Brasil, en el que Zidane lo está haciendo todo y en el que Zidane termina desperdiciando la posibilidad de lograr el bicampeonato mundial para Francia porque se sale de sus casillas. Es el mundial de Italia también, un milagro. O sea, para historias y para épica, el mundial del 2006 es maravilloso. ¿El equipo que no le tocó pero que le hubiera gustado ver? Esa pregunta es muy capciosa porque pues gracias al video, mal que bien, uno ha podido ver casi todo de lo viejo. Es decir, a mí me habría encantado ver, por ejemplo, a la Holanda de los 70s en acción, pero pues uno ve los videos, los partidos de los mundiales, pues en su momento coleccioné muchos videos de los mundiales y ver cómo era ese fútbol total en un comienzo una cosa de locos. Todos corrían, un físico desbordado, se salían del orden táctico para llegar a presionar. Como defendía esa Holanda era una cosa de locos. Pero hay muy poco video y hay muy poco contenido de la Hungría de los 50s. A mí me habría encantado ver a la Hungría que le metió la mano a Inglaterra en Wembley en el 52 y que debió haber ganado el Mundial del 54 porque pues obviamente termina ganándolo Alemania Federal con el famoso milagro de Berna. Pero esa Hungría, la Hungría de Puskás, de Sibor, o sea, esa Hungría que cambió la historia del fútbol y que yo lamentablemente noto que mucha gente no la tiene en cuenta, pero ese equipo transformó el fútbol para siempre. Por ese equipo es que hay 4-4-2. Por ese equipo se acabó con los modelos tácticos de antaño y empezó a trabajar un montón de cosas para que tuviéramos todo el trabajo del fútbol total. Antes tuvimos que haber tenido Hungría. Para tener el 4-3-3 que popularizó Brasil y que lo convirtió en la potencia mundial, antes tuvimos que haber tenido Hungría. A mí esa Hungría de los 50 me habría encantado verla. Una anécdota con un personaje difícil de entrevistar. Bueno, no es que fuera difícil de entrevistar, pero cuando yo cubría Santa Fe, se dio el regreso de Leider Preciado. Santa Fe obviamente se revolucionó, pues Leider era como su último gran ídolo, pues llegó y estaba gordo. Ese fue siempre el eterno problema y la eterna característica de Leider, estaba gordo. Y yo trabajaba en el diario deportivo, a Leider le estaban dando durísimo en las emisoras de Bogotá porque no había respondido con goles en su regreso. Y yo pues lo quise entrevistar como para que hablara de eso. Y se volteó y me dijo después de una práctica que yo ya no hablo con la prensa. Y yo, no jodas, ¿y por qué ya no habla con la prensa? Me dijo, no, porque me dan muy duro. O sea, clásico discurso de futbolista que uno entiende también porque manejar toda esa presión tiene que ser muy jodida. Y yo le dije, venga, ¿en algún momento usted ha visto que yo le haya dado duro? Entonces no generalice. Yo no soy la prensa. Yo soy Alejandro Pino, mucho gusto y vengo a entrevistarlo. Y se quedó así de una pieza. Bueno, espérese, me baño y le doy la entrevista. Entonces, claro, me dio la entrevista y el tipo solamente habló conmigo durante como 3 meses. El tipo no hablaba con ningún emisor de Bogotá, no hablaba con ningún periodista de Bogotá. El tipo solamente hablaba conmigo porque me le frenteé. Y resulta que, claro, se acabó la temporada, arrancó la siguiente temporada. Voy a cubrir el entrenamiento el primer día de pretemporada y Leider sale del entrenamiento, o sea, está entrenando, me ve y me saluda y se va corriendo. ¿Qué hubo, hermano? Y yo, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué más? ¿Cómo va? Bien, venga. Y yo, bueno, ¿y esta temporada que ya está más tranquilo? Sí, no. Me pusieron psicólogo. Yo, no jodas. Sí, me pusieron psicólogo y estoy contento porque la psicóloga me dice que yo tengo que tratar de entender a los periodistas. Y yo, bueno, pues está bien, así como uno tiene que tratar de entenderlo a uno, está bien que usted trate de entender a los periodistas. Me dice, sí. Entonces, pues me dijo que me hiciera amigo de un periodista, entonces yo quiero que nos hagamos amigos. Y yo, venga, Leider, me pareció la cosa más bonita del mundo y la cosa más tierna del mundo. Y le dije, venga, Leider, me parece una genialidad, pero, hermano, yo no soy amigo de mis fuentes porque es que en el momento en el que yo lo critique porque usted está jugando mal, usted me va a reclamar porque somos amigos. Y mi trabajo también es decir cuando usted está jugando mal, no solamente decir cuando usted está jugando bien. Y pues yo tengo ese principio, yo no soy amigo de mis fuentes, las fuentes son las fuentes y punto. Y le digo esto y Leider se queda mirándome, ¿cómo así? Y ahora yo qué le digo a la psicóloga. Es un buen cuento. Eso me pasó con Leider.
Un artista o grupo musical. Yo tendría que decir que dependiendo del estado de ánimo, digamos que siempre me gusta escuchar a Charly García y siempre me gusta escuchar a Café Tacuba, porque me generan muchísima alegría, me anima muchísimo, pero a veces quiero sacudir la cabeza, entonces prefiero ir a AC/DC o prefiero escuchar a Led Zeppelin. A veces quiero de verdad sacudirme y entonces Pantera, porque todos somos adolescentes por dentro y vamos con Pantera, pero Charly y Café Tacuba, pero Charly por encima de todo. Un referente del periodismo. Como ya lo dije, para mí Daniel Samper Pizano es un deber ser en el periodismo en general. Yo creo que todos los periodistas tenemos que ser mucho más universales y menos de nicho y con una especialidad. No estoy criticando la especialización, me parece que es necesaria, que el mercado la obliga, pero yo creo que tenemos que abrir mucho más la cabeza a esto. Ahora, también me gustaría mencionar, por cómo escribe, por su estilo, a Leila Guerreiro. La argentina me parece una tremenda cronista y ser cronista es muy duro, muy difícil. En ese sentido también el gran maestro Alberto Salcedo es otra cosa. O sea, hacer tan fácil una narración es algo que para uno que trabaja en esto es muy difícil, ¿sí? Lo más fácil siempre es lo más difícil. El estadio más especial. El Maracaná, porque primero que todo es un templo, pero aparte de eso, estar en el Maracaná, porque tuve la oportunidad de estar el día en que Colombia vence a Uruguay 2-0 y pasamos a cuartos de final de un mundial, es básicamente una celebración tremenda. O sea, ahorita hablábamos de cuál fue el gol que más grité. Este no lo metí porque es que este no lo alcancé a gritar porque me cayeron encima. O sea, yo no me acuerdo con quién terminé abrazado en esa tribuna, en la tribuna de prensa además. Pero esa fue estar ahí en ese estadio y pues digamos que no era mi primera vez. Antes ya había estado en el Maracaná un par de años antes y ver la transformación del estadio, que es un templo, es maravilloso, es gigantesco, uno se siente ínfimo en el Maracaná. El Maracaná es una cosa impresionante. ¿De niño quería ser como quién? Yo de niño quería ser como Indiana Jones. Todavía quiero ser como Indiana Jones. Algún día. Ya se me hizo tarde, pero algún día seré como Indiana Jones. Una serie. A mí la serie que más me perturbó en la vida se llama Lost. Mucha gente la odió, pero yo no me permitía estar haciendo cualquier otra cosa los lunes a las 9 de la noche, que era la hora en la que la daban. Yo en ese entonces, en las primeras temporadas de Lost, estaba haciendo mi maestría. No, yo salía de clase, yo tenía clase de 6 a 9, yo me volaba de clase faltando días para las 9 porque vivía cerca de la universidad, para llegar a mi casa a verme Lost. Era un fanático de Lost tremendo. Una red social. A mí me gusta mucho Twitter. Twitter sirve para discutir, para polemizar, para plantear opiniones. Si bien es una red cargada de odios y es venenosa y si uno se mete, se puede joder la vida, porque sé que mucha gente se toma muy en serio lo que pasa ahí y te jodes, pero me parece muy interesante en términos de posición y de micro, es decir, es hacer pequeñas microeditoriales cada tanto, cada día, cada hora, cada minuto. En términos informativos me parece, para uno como periodista me parece que es una gran red. Un sitio web. Yo sé que esta respuesta es un poco extraña, pero la página web que yo más consulto se llama imdb.com, porque pues yo soy un poquito geek y IMDb es la International Movie Database. Entonces están como todas las películas del mundo. Entonces cada vez que tengo una duda de cómo se llamaba este actor, cómo es que se llamaba esta serie duró de cuánto a cuánto, yo me meto, tengo la aplicación, me meto a la página. Yo creo que me meto, obviamente la página que más me meto es a publimetro.co, ¿sí? Que es mi periódico, pero en mi buscador la segunda página que más aparece es IMDb y en mi celular la aplicación de más uso después de Twitter es IMDb. Una ciudad de Colombia diferente a la capital. Cali. Aprendí a querer muchísimo a Cali gracias a mi esposa. Mi esposa es caleña. Vamos cada tanto. Incluso a veces hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de irnos a vivir allá. Es una sabrosura Cali. La gente es espectacular. Hace demasiado calor para un rolo como yo, pero tiene un no sé qué y un no sé cuándo. Es sensacional Cali. El sector del río, los restauranticos, los bares, la vida nocturna. Es una gran ciudad. La brisa caleña es una cosa deliciosa. La brisa en los atardeceres, cuando se pone fresca la ciudad, una cosa absolutamente maravillosa. Un sitio en Bogotá.
Hay un restaurante que se llama Casio y Pepe, al que siempre voy con mi esposa. Yo creo que es nuestro restaurante favorito. Nos gusta mucho ir a esa esquina porque queda Casio y Pepe en un lado y Black Bear al frente, y vamos mucho a los dos restaurantes. Nos gusta mucho ir a coctelear, y tal vez de las cosas que más extraño en esta pandemia, y ya se lo dije a ella y lo vuelvo a decir, es ir a un restaurante a comer y a tomar un cóctel con mi esposa. Eso es lo que más extraño, o sea, me genera una nostalgia impresionante, y esos dos son básicamente, yo creo que nuestros favoritos. Una emisora. Yo debo decir que después de viejo, o sea, tengo 40, pero después de viejo me vine a reencontrar con un viejo amor de infancia, o bueno, de adolescencia, que es Radioactiva. A mí primero lo que hacía Juan Quis, contando historias de música clásica, es decir, de rock clásico, es una cosa de locos. Me parece que la dirección ahora en Bogotá de Julio César Escobar es muy apropiada, no solamente es música, y digamos que obviamente sigue teniendo sus espacios juveniles y entre comillas discutibles para uno que es cuarentón, para un culicagado de ser buenísimos, pero me gustan mucho los espacios de música a lo largo del día, me parece muy muy interesante. El sueño de niño. Cuando yo era niño yo quería ser marinero, sí, incluso lo sostuve durante un tiempo, y cuando estaba en el colegio me presenté a la Armada, pero pues es que soy muy gafufo, entonces me rechazaron por gafufo. En ese entonces obviamente tenía varios kilos menos y tenía tremendo estado atlético, entonces me iban a recibir por el físico, pero no porque estaba muy ciego. Entonces yo quería ser marinero, vea usted. Toma y dame. Un quiz a un solo toque. Fútbol sonoro del blog de Tiaguaristi. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Deezer, Google Podcast y Spreaker. Producción y realización Juan David Villa y Santiago Aristizábal. Visita www.elblogdetiaguaristi.com para fútbol escrito.